Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Hay quien puede vivir sin lo salvaje y quien no puede. Aldo Leopold. En el episodio de hoy conversamos con Cristian Romero, botánico que trabaja por la conservación y restauración ecológica de Nahuel Buta. Cristian es director ejecutivo de Fundación Nahuel Buta y miembro de la Sociedad de Profesionales Culpeus. Con él conversamos sobre restauración ecológica comunitaria y sobre las maravillas de la cordillera de Nahuel Buta. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Yo igual me pongo nerviosa, a pesar de que he hecho tanta entrevista, me pongo nerviosa también. Siempre los inicios me salían muy mal. ¿Tú ya estás grabando? Bueno, entonces al principio queríamos decir que nos genera la cordillera de Nahuel Buta mucha curiosidad, porque nunca hemos ido. Y uno igual ha escuchado hablar de ella, pero no me acuerdo si me hablaron de ella en el colegio, pero me llama la atención el nombre y suena como un lugar muy mítico o algo así. O son ideas que tenemos, porque no hemos ido nunca. Y también, pues, o sea, sabemos que tiene una biodiversidad bien especial y que me imagino también está muy amenazada. Entonces nos parece muy bacán estar aquí contigo, Cristian Romero, para hablar de todo eso, pues, y de tus conocimientos que tienes de allá. Y de restauración también. Bacán. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en un podcast. Bacán. Así que... mucho nervio, no, mentira. Me gusta hablar de Nahuel Buta. ¿Sí? Sí, me gusta harto hablar de Nahuel Buta. Es el territorio del que provengo, mi tubún, como se ve en la cosmovisión mapuche. No sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que decir de Nahuel Buta. Bueno, teníamos hartas preguntas, pues de ahí te voy a ir haciendo, a medida que te hago las preguntas, podemos hablar de todos los temas que quieras hablar. Muchas gracias por estar aquí también y por haberte dado todo el pique hasta acá. Fueron como 2 horas de viaje, habías dicho. Sí, pero está bien. Estás acostumbrado. Sí. Buena. Bueno, casi siempre partimos las entrevistas preguntándole a las personas sobre ellos mismos. A mí me llama harto la atención como la historia de ti, qué te llevó a dedicarte a lo que haces ahora. Mira, la razón principal para trabajar hoy día en la conservación y en restauración, desde la botánica, que es mi área, tiene que ver con el vínculo con mi familia materna, principalmente. Tengo desde muy pequeño muchos recuerdos de mi abuela contándome historias de cómo era el paisaje antes y cómo había ido cambiando. Entonces, crecí escuchando esas historias, crecí escuchando cómo había ido desapareciendo el bosque y había comenzado a aparecer estas plantaciones de pino, de euca. Y fue fue casi imposible hacer otra cosa cuando comencé a tener conciencia sobre lo real que era todo esto en el entorno que había crecido, y en realidad la botánica fue como el camino que me escogió a mí, más que yo lo haya escogido como camino a seguir. Qué bueno que, o sea, desde chico tú tenías ese reconocimiento de que un monocultivo no es un bosque, por ejemplo. A diferencia de muchas personas, sí. Sí, desde muy chico yo tenía claro que las plantaciones eran plantaciones, que solo habían puesto ahí, que no era natural. Mira, qué bueno. Porque eso cuesta tanto que las personas después con los años lo vayan reconociendo. Sí, es súper difícil. ¿Y siempre te han gustado las plantas? Siempre me ha gustado como el entorno natural. Y mi enfoque con las plantas tiene también que ver con este vínculo con mi abuela, que cuando salíamos en Angol, de donde yo soy originario, y me contaban estas historias, también me hablaba de las plantas y para qué servían estas plantas o qué se podía hacer con ellas. Entonces me pasó que al momento de comenzar a estudiar más formalmente la botánica, yo ya me sabía los nombres comunes. Entonces ya sabía identificar muchas especies y finalmente lo que tuve que hacer fue en mi cabeza ordenar nombres científicos, claro, ponerle esa parte más académica, exacto, a lo que ya sabía.
Pero ya tenía como esa sensibilidad de reconocer. Sí, tengo una capacidad como de reconocer patrones, digo, como que me permite identificar las especies no tan difícilmente, porque tampoco es como que sea instantáneo. Sobre todo con especies que son muy cercanas, como que uno ya llega a nivel de género, ¿no? Sí, pues. Sí. Para mucha gente, me imagino, cada árbol es como, árbol, árbol, árbol. Y para mí el pasto, 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 pasto. No reconozco una especie de otra. Sí. Yo creo que perdí la noción de en qué momento me pasó eso. Cuando dejé de ver un bosque y comencé a ver cada especie dentro del bosque. Sí. Como Sí. individuos, Sí. como seres distintos. Lo comparaba con ser músico en alguna forma, porque cuando alguien estudia música deja de escuchar la música como un todo y lo empieza a escuchar nota por nota o acorde por Sí, acorde. sí. Es Yo como muy llegué, parecido. claro, o escuchar una canción y reconocer los instrumentos, po. Exacto. Como cuando dicen reconoce el bajo y uno, ¿qué bajo? No? Sí, buena. ¿Y eso también te llevó a la restauración ecológica? ¿O eso llegaste después? No, a eso llegué mucho después estudiando. Bueno, yo partí mi vínculo como más directo con la botánica a través de las orquídeas, que son unas plantas, bueno, no son nativas todas, pero ahí en Chile tenemos algunas especies nativas y endémicas que son muy particulares y que yo me fasciné mucho tiempo con las orquídeas. Pasaba semanas en el bosque, en la cordillera, buscando orquídeas, buscando estas flores perdidas. Y ahí comencé a vincularme mucho con entender el bosque. Desde ese entendimiento, a través de los proyectos con los que comencé a trabajar en la Fundación Nahuel Buta, comencé a vincularme con la restauración ecológica. Y ahí tuve la oportunidad de tomar algunos cursos, especializaciones en el tema y con eso ya comenzar a trabajar en restauración. Y finalmente es lo que considero sumamente importante, no solo hablar de la restauración, sino que ir y hacer restauración. Claro, es práctico, po. Mm. De hecho, en ese sentido te pregunto, ¿en la universidad enseñan sobre eso, restauración? ¿O depende? Depende. En la carrera que yo estudié, no mucho. Yo estudié ingeniería en biotecnología, que era mucho trabajo de laboratorio, un entendimiento más físico-químico de los ecosistemas o de las especies, pero que de alguna manera se proyecta muy bien en cómo funcionan los ecosistemas. Uno tiene que dejar de pensar que el laboratorio es solo este espacio cerrado y que el ecosistema completo es un laboratorio. Claro. Un laboratorio harto más complejo, Claro. donde no se pueden controlar todas las condiciones, pero Nunca, sí. nunca se pueden controlar todas las condiciones. No, ni siquiera en un laboratorio. Ni siquiera en un laboratorio. Y otra pregunta linda que se nos había ocurrido y que nos hacemos hace tiempo es cómo te conectas con la naturaleza. ¿Cómo me conecto actualmente o cómo me conecté la primera vez? Las dos. Las dos. La primera vez fue directamente con esto de las orquídeas. Como, empecé a mirar los lugares donde había crecido, donde había recorrido cuando niño con mi abuela y me di cuenta de que estaba lleno de orquídeas. Y que nunca las había visto como tal, sino que para mí y por lo que me había contado mi abuela, esas eran las flores de la culebra. ¿Ya? Y a las flores de la culebra hay que dejarlas ahí porque son de las culebras. En mapudungún se llaman gavilú, que también significa como el maíz de la culebra o flor de la culebra. Y fue cuático porque la primera especie que vi en flor fue una especie que estaba registrada hasta ese momento solo en la región de Valparaíso. Y la encontré en Angol, en el cerro que está como a 15 minutos de la casa de mi mamá, ¿Y no había registro que estaba ahí? ¿no? Ah, descubrimiento científico. Descubrimiento científico instantáneo. Así que con eso fue como la entrada a este mundo más de la botánica y como formalmente, académicamente, pero también la entrada hacia el recorrer la cordillera, recorrer distintos lugares en busca de estas plantas, pues, de las distintas especies que habían. Finalmente, en Nahuel Buta hasta la fecha hay registradas 37 o 38 especies, depende qué es lo que consideremos especie. Ahí hay otro tema que no nos vamos a meter. Sí, otra discusión. Sí. 37 especies de orquídeas. orquídeas. Sí. ¡Wow! Harto. Solo para la cordillera Nahuel Solo Buta. para la cordillera Nahuel Buta. Sí. ¡Wow! 4 que están en peligro crítico de extinción.
Porque esta misma especie que te contaba yo, que encontré ahí cerca de la casa de mi mamá en Angol, está en peligro crítico de extinción. Entonces fue como una población nueva para una especie muy, muy, muy amenazada. Años después encontramos otra población más en Nueva Imperial. Entonces, eso fue como la entrada del vínculo hacia entrar a los bosques a través de las orquídeas y entender la ecología de las orquídeas, sus relaciones con otras especies, con los hongos que les permiten crecer, con los insectos que las polinizan. Fue como un modelo de estudio súper complejo que me llevó a meterme a la ecología. Y hoy día eso me permite, no sé, yo entrar a un bosque y instantáneamente entrar en un estado de conexión muy potente. Eh, como ser capaz de leer un poco la historia de ese bosque. Y O sea, eso no solo el presente, sino que ir al pasado ir al también. pasado. Ah, Exacto. Y eso también es súper útil en restauración porque si entiendes claro. un poco el pasado, puedes saber cómo hacerlo avanzar hacia lo que buscas a Mm. través del proceso de restauración. Y aprovechando, te pregunto de las orquídeas, si uno no sabe muy bien, porque uno ha escuchado hablar harto de ellas. Yo me acuerdo que en clases de botánica las mencionaban como, como algo muy bacán, o que muchos botánicos les gustan las orquídeas. ¿Cómo uno diferencia una orquídea de una flor, por ejemplo, de otros tipos de flores, o qué tienen de especial las orquídeas? Mira, lo que pasa es que las flores de las orquídeas están completamente modificadas para hacer básicamente plataformas de aterrizaje de insectos. Entonces, tienen una forma muy particular. Hay un pétalo que es distinto al resto, que generalmente tiene otras formas y colores que contrastan mucho con el resto de las piezas de la flor. Y eso lo que hace es atraer al insecto para que llegue, se pose. El insecto llega generalmente buscando alimento, en el caso de las orquídeas chilenas, pero las orquídeas son más o menos malvadas, diría yo, porque ellas como que ofrecen cosas, como que le dicen al insecto, mira, aquí hay comida, pero en verdad no le dan comida. ¿No tiene polen? Tienen polen, pero no tienen néctar. Ah, Tienen fosas para néctar, como los hoyitos donde debería haber néctar, pero no tienen néctar. Entonces, eso es un sistema de atracción de polinizadores que se llama decepción alimenticia. Como ofrecer comida, pero en realidad son no... malas. Sí, sí tienen algo de malvadas, de maquiavélicas en ese contexto. Mm. ¿Y por qué les dice la flor de la culebra, no sabe? No lo tengo tan claro. Como que entiendo que es un nombre igual mapuche. Es un nombre mapudungún, el gavilú, que de hecho significa así como de dos palabras que son juá, que es maíz, y filú, que es culebra. Lo que yo entendería es por el color, que muchas de ellas son naranjas o son amarillas, entonces dan como esta visión de que parece una mazorca de maíz en el cerro y ahí viven las culebras. Mira. Sí, me gustaría ver una, creo que nunca hemos visto una en Chile ni siquiera, o no les hemos prestado atención suficiente para saber. Y créeme que a veces uno dice, oh, puede que esté muy lejos, pero en verdad Al, hay especies que están en todas partes. Ujú. Al lado de la casa, como Sí, habías dicho. sí. Mira, bacán. Oye, y entrando al tema ya de Cordillera Nahuelbuta, ¿nos puedes contar también un poco de, bueno, es que tengo tantas preguntas, ¿por cuál parto? ¿Por la historia? Quizás es muy larga también, pero La como la podemos hacer historia corta. de la Cordillera Nahuelbuta. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Mira que igual esto es como un discurso ya trabajado, porque Sí. hablar de Nahuel Buta es como en cada actividad que tenemos en el territorio, partimos hablando de la cordillera Nahuel Buta porque muchas veces uno como habitante de Nahuel Buta no entiende a qué se refiere el concepto. Y nos pasa, me pasaba también, que cuando hablaban de Nahuel Buta yo lo relacionaba con el Parque Nacional Nahuel Buta, pero a través de este conocimiento que fui adquiriendo por el estudio de las orquídeas principalmente, lo primero que uno hace es entender que la cordillera Nahuel Buta es la parte de la cordillera de la costa que está entre el río Biobío y el río Imperial, ¿ya? Es lo que se considera una ecorregión, ¿ya? Está definida como biológicamente como una ecorregión de transición entre los dos ecosistemas más importantes de Chile, que son el Mediterráneo, que va de Nahuel Buta al norte, y el templado lluvioso o valdiviano, que va de Nahuel Buta al sur. Entonces, en este lugar, en Nahuel Buta, se produce el encuentro de estos dos ecosistemas y por tanto una sinergia de los dos, ¿ya?
Y eso hace que sea un territorio muy rico en biodiversidad. O sea, hay muchas más especies que en cualquiera de los otros dos ecosistemas por sí solos. Entonces tenemos esta ecorregión que parte aquí en San Pedro de la Paz y que termina en Nueva Imperial. ¿Ya? Es un territorio bastante amplio. Su punto más alto está entre Cañete y Angol, en el Parque Nacional Nahuel Buta, en el Cerro Alto Nahuel Buta, que son 1550 metros sobre nivel del mar. ¿Ya? No es la Piedra del Águila, que es el mirador que está en el Parque Nahuel Buta, que mucha gente lo conoce, que yo creo que hay muchos que hemos ido ahí. Pero es muy amplio Nahuel Buta. Es muy amplio con respecto a lo que uno tiene como concepción normalmente. O sea, es más que el Parque Nacional Es Nahuel mucho Buta. más que el Parque Nacional Nahuel Buta, exacto. Sí, de hecho las primeras araucarias están aquí en Santa Juana. ¿Ah, sí? Sí. Entonces como que nadie sabe que en Santa Juana hay araucarias. Sí. Yo al tiro pensé, oh, en los incendios. Dije, debe estar todo tan amenazado por los incendios. De hecho, sí. 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 Y hay araucarias en la cordillera Nahuel Buta, ¿no es cierto? Sí. Es que lo que pasa es que, mira, Nahuel Buta tiene una historia muy particular porque este territorio que es tan amplio, en realidad también tiene una importancia como, así como el concepto más fácil de entender es que es como un arca de Noé, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Durante los desastres climáticos del pasado, en este caso la última glaciación que terminó hace unos 12.000 años atrás, la cordillera sirvió como refugio, ¿ya? Todo este territorio sirvió como un refugio para la biodiversidad de todo el entorno. Lo que quiere decir que acá se refugiaron las especies que normalmente uno encuentra hacia el norte y hacia el sur, y desde aquí volvieron a colonizar cuando los hielos se derritieron. ¿Ya? Eso hizo que se juntaran, además de ser este espacio de encuentro entre los dos ecosistemas, junta una gran biodiversidad que es la reserva en el fondo reserva de vida con la que se recupera el entorno después del deshielo. De ahí que sea como un arca nuevo. Ahora Exacto. entiendo. Ajá. ¿Ya? Entonces es un territorio que no se congeló en la última glaciación. Y eso hizo que hayan araucarias, que haya ciprés de cordillera, que haya yeuque, que tengamos zorros de Darwin, que son estos zorros chilotes. Sí, que le dicen zorros chilotes, pero en realidad no les podemos decir de zorros chilotes acá porque también están en Nahuel Buta. Claro, zorros nahuelbutienses. Claro. Sí. Zorro azul de Nahuel Buta, le dicen por acá hay algunas personas. ¿Te ha gustado el contenido que hacemos en este podcast? ¿Crees que tiene un valor para ti? Si es así, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción en Patreon por solo 1,000 pesos o $1 mensual. Cada episodio requiere tiempo de preparación e investigación y cada minuto de contenido lo financiamos con nuestro propio bolsillo, junto con la ayuda de nuestras y nuestros Patreons y también algún colaborador que nos apoye. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara y a todos los episodios del podcast en video sin cortes ni comerciales de forma anticipada. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Sin tu apoyo no podríamos hacer este podcast. También queremos agradecer a todas las y los Patreons que ya se sumaron. Y por último, agradecemos a Libro Verde por colaborar con este episodio. Libro Verde es una de las librerías más completas en temas de naturaleza y medio ambiente. No dudes en visitar sus tiendas en Orrego Luco 51, Providencia, y en el MUT a pasos del metro Tobalaba. También puedes visitar su página web libroverde.org. Vamos con el episodio. Y, o sea, uno se tiene que imaginar, no sé, estoy imaginando nomás que en la época de la última glaciación estaba todo cubierto de hielo. Hasta La Serena. Ajá. Hasta La Serena. Hasta todo La Santiago Serena. bajo el hielo. Sí. Y en la cordillera Nahuel Buta de alguna forma había como una especie de refugio de eso. Claro, de un que... espacio que no se congeló entre medio y que tiene su o sea, otra parte en la cordillera de Valdivia, en el sur. O sea, eran dos refugios climáticos que se llaman dos refugios glaciales, donde se refugiaron todas las especies que nosotros hoy día vemos alrededor y que está confirmadísimo. Por ejemplo, hay estudios genéticos que te dicen desde aquí empezaron a salir todos los coihues de vuelta o todos los ulmos de vuelta a colonizar hacia otros territorios. ¿Cómo confirman eso? ¿Por genética?
Por genética se puede ver como las relaciones finalmente familiares entre los grupos de plantas. Claro, es como haciendo el mapa de... Claro, Es como un árbol genealógico. un al fin. árbol genealógico. Claro. ¡Wow! ¡Qué entretenido! ¿Y la cordillera Nahuel Buta es antigua? ¿O qué tan antigua es? Mira, hay un tema complejo ese punto porque hace unos años atrás hablábamos de que la cordillera Nahuel Buta era como uno de los territorios más antiguos del continente sudamericano. Ya. Y esto hace un par de años se actualizó y supimos que en verdad la cordillera Nahuel Buta está hecha de material muy antiguo. Quiere decir que la roca que lo compone es una roca que se origina hace unos 380, 400 millones de años atrás, pero su levantamiento es muy reciente, como cordillera. ¿Ya? Quiere decir que es como que está hecho de esta roca muy, muy antigua, pero su levantamiento parte hace unos 5 millones de años, más o menos. Que en comparación, por ejemplo, con la cordillera de los Andes, que su levantamiento fue hace unos 12 millones de años, es bastante más reciente. Ah, mira. ¿Ya? Uh-huh. Todo eso es posterior a los dinosaurios. Yo todo lo mío en términos de dinosaurios. Mira, la cordillera de los Andes, en su parte, en lo más al norte de Chile, que vendría siendo como la parte central de los Andes en relación al largo de los Andes completo, sí se origina más o menos en la época de los dinosaurios. ¿Ya? Pero la cordillera de los Andes más al sur, como de acá Chile central, Chile hacia el sur, son los últimos 12 millones de años más o menos. Que en términos geológicos es poco. Es poco. Como, que joven. Claro. 12 millones de años. Y la cordillera Nahuel Buta sería hace 5 millones de años. 5 millones, 5 a 3 millones de años es lo que nos dicen los geólogos. Uh-huh. O sea, ni te voy a preguntar cómo se sabe eso porque no sé ni cómo. La verdad es que yo tampoco lo tengo tan claro, pero yo confío en los geólogos que me lo dijeron. Confiamos en su criterio, dejémoslo ahí. Bacán. Y nos habías dicho que hay mucha variedad de especies. O sea, podemos, por ejemplo, en términos de botánica, hay especies del bosque esclerófilo. Sí. Es interesante porque si tú vas hacia el interior de la cordillera te encuentras con muchas más especies del bosque esclerófilo. Hay litre, hay boldo, hay quillay, hay boyén, que son especies del bosque esclerófilo como tal. Y hacia el lado más costero tenemos ulmo, laurel, mucho canelo, bosques de pitrantos, que son de pitra, de temu, que son bosques costeros, bosques templados lluviosos. Entonces, y además de eso tienes algunos elementos de la cordillera de los Andes, que también están presentes en las partes más altas. Hay lengas, hay ñirre, hay araucaria, como esta especie emblemática. Coihue también. Coihue, pero el coihue está tanto en el ecosistema, en el esclerófilo más al norte, como en el templado lluvioso hacia el sur. Es más amplia su distribución. Y eso ocurre también, me imagino, no sé si sabes de hongos, pero con hongos quizás que se van mezclando los del ecosistema del... Sí. Y finalmente ocurre con todo, pues como con los anfibios, con las aves, con los mamíferos, los pocos mamíferos que van quedando, que habitan el territorio, porque no son tantos. Puma. Claro, puma. ¿De ahí viene el nombre de la Nahuel Buta o no? Ese es un punto de discusión. Una discusión. No sé si quiero entrar en eso. Claro, me puede ser muy discutible porque normalmente se dice, claro, que Nahuel Buta es el gran puma, el gran tigre. Hay una versión que dice que Nahuel Buta viene de la palabra Nahuel de guaraní, si no me equivoco, que en el fondo son jaguares. ¿Ya? Hay otros que van más atrás y que dicen que Nahuel en realidad era el esmilodón, el tigre de dientes de sable. O sea, es toda una historia para atrás que no se sabe. Claro. Lo que yo he llegado a entender, y con la versión que me quiero quedar, así como a través de los relatos del territorio, es que Nahuel representa el espíritu de un felino grande. ¿Ya? No, ese espíritu del felino ha tomado diferentes figuras a través de la historia y también de lo que va habiendo en el territorio. O sea, tal vez hubieron tigres dientes de sable, tal vez hubieron jaguares, pero hoy día Nahuel es el puma, porque es el felino grande que queda en el territorio. Claro. Pensaba en eso, que cuando hablamos una vez con la paleocóloga Natalia Villavicencio nos decía que habían grandes felinos, pues habían dientes de sable. Dientes de sable. Smilodones. Sí. Entonces puede ser cualquiera de esos.
Entiendo. Y en cuanto a la presencia humana, ¿y también han habido o hay comunidades mapuches, no? Sí, Nahuelbuta es un territorio mapuche complejo igual porque los mapuches son un gran pueblo, ¿ya? Hay distintas como cosmovisiones o culturas dentro del pueblo mapuche. Entonces tenemos en Nahuelbuta dos principales, que son los lafkenches, que son los mapuches de la costa, y hacia el interior los natches, que son un grupo del que no se habla mucho porque no hay mucha historia también, que desapareció bastante rápido con la colonización europea, que eran los mapuches del interior, ¿ya? Que era la gente que vivía en Angol, en Purén, en lo que hoy día es Los Sauces, todo ese territorio, y que eran habitantes de Nahuelbuta y dependían, bueno, todavía dependen quienes habitamos Nahuelbuta de lo que Nahuelbuta entrega, ¿ya? Todos estos servicios de regulación climática, del agua que abastece a las comunas, alimentos. Eh, entonces, con respecto a esta visión mapuche, lo que sí sabemos, que tenemos claro, es que Nahuelbuta era una especie de la meca del pueblo mapuche, ¿ya? Un territorio al que se iba a buscar de alguna manera la iluminación, el conocimiento, la conexión con la Mapu, ¿ya? Para poder generar entendimiento y tomar buenas decisiones. Un lugar de entrenamiento, de conversación, de aprendizaje, ¿ya? Entonces, esto es algo que a mí me han contado también gente mapuche, eh, sobre que era necesario, por ejemplo, que las machis y los loncos fueran alguna vez a Nahuelbuta a meditar, a encontrar este conocimiento para poder en el fondo desarrollar sus actividades. E incluso este mirador natural que hoy día tenemos, la Piedra del Águila, era un lugar de encuentro y lo que se conoce como un reni, que era un punto donde se juntaban los representantes de las comunidades a conversar y a tomar decisiones. ¿Ya? Entonces era muy importante, bueno, sigue siendo muy importante para la cultura mapuche este territorio, Nahuelbuta. ¿Y tú cuando vas sientes que tiene algo especial en ese sentido? En cada momento, Sí. sí, o sea, donde va quedando bosque, porque en realidad igual es complejo sentirlo si te metes a un monocultivo forestal. Se sienten otras cosas Sí, ahí. Sí. sí. Pero sí, donde queda bosque uno se siente pequeño, Sí. sí. Hay lugares de Nahuelbuta, hay unas turberas, no sé si conocen las turberas. No, nos puedes contar de ellas. Las turberas son humedales de montaña, ¿ya? Ah, Son humedales que están en la punta de los cerros generalmente y que en particular en Nahuelbuta tienen una relación con ser lagunas que se secaron, ¿ya? Y estas lagunas se llenaron de sedimento, de roca, comenzó a crecer vegetación, son pantanos hoy día. Y son lugares donde uno va y es increíble lo pequeño que uno se siente también. No quiero decir que uno sea insignificante, pero se siente insignificante en el sentido del tiempo. Pues son espacios, ecosistemas donde la vida ocurre a una velocidad tan lenta que uno llega ahí y es como es efímero uno. nada. Sí. Sí. Me pasa mucho eso cuando he ido a las turberas. Quiero ir. Algún día vamos a ir. Oye, y eso lo mencionaste, lo de las amenazas, po. Hay amenazas ahí provocadas por el ser humano, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, desde la colonia se viene destruyendo este territorio. Yo le llamo, me gusta usar el término de que es el historial de las malas prácticas. O sea, como si tú quieres ver qué es lo que no hay que hacer en un lugar, Ahí tienes está. toda la historia de Nahuelbuta, Sí. ¿ya? Por donde lo mires. Así como hacia el interior se quemaron los bosques nativos para sembrar trigo. Se sembró trigo durante décadas, trigo que era exportado hacia Estados Unidos para alimentar a la gente que estaba extrayendo oro, Achuta. ¿ya? Una cadena de cosas. Sí. Sí, Globalización hace un siglo atrás. sí, sí. Las consecuencias de la fiebre del oro en Estados Unidos generaron la deforestación de la parte interna de la cordillera Nahuelbuta, de lo que hoy día es Renaico, Angol, Los Sauces, Purén, Traiguén, Lumaco, ¿ya? Donde se sembraron cientos, miles de hectáreas de trigo hasta que ya el suelo no pudo más.
Y después de eso llegó el Estado de Chile con este modelo de solución para controlar la erosión, que fueron los pinos. Y ahí, por lo menos en el interior de la cordillera, la expansión forestal responde a utilizar suelos que ya no producían nada más que no fuera pino. Por el otro lado, por el lado costero de Nahuel Buta, la historia es un poquito más reciente. Ahí no se deforestó para producir trigo, se deforestó directamente para reemplazarlo por monocultivos forestales. Eso principalmente con la promulgación del decreto ley 701. Entonces ahí fue también una devastación. A pesar de que igual se hacía durante mucho tiempo en Nahuel Buta también hubo una empresa estatal que se llama Vima, ¿ya? No recuerdo bien qué era, Bosques y Madera, o Bosques e Industrias Madereras, algo así era esta empresa, que cortaba araucarias y deforestaron gran parte de la cordillera. O sea, fue una importante degradación de los bosques nativos, principalmente para la extracción de madera de árboles centenarios y en el caso de las araucarias milenarias. Ahí me duele el alma si me imagino cómo cortaban árboles milenarios para... Oh, es terrible. Hay 7 aserraderos de araucaria en Nahuel Buta, que uno los ¿Sí? puede visitar. ¿Y están ahí como las ruinas Sí. o cuático? De hecho, hay uno al lado, afuera del Parque Nacional Nahuel Buta, en el sector de Pillín Pillín. Es uno de estos aserraderos abandonados donde está la historia de la deforestación de Nahuel Buta. El Parque Nacional Nahuel Buta nos dice un lugar precioso, natural, todo, pero aún así fue afectado por esta deforestación. O sea, en Nahuel Buta hay muy pocos lugares donde no ha habido intervención humana. Y los que hay es porque básicamente las condiciones geográficas no permitieron que se Claro. metieran a sacar nada. Porque ¿ya? si lo hubiesen permitido... habrían Exacto, entrado. lo habrían hecho igual. Sí. ¿Y la madera de araucaria para qué la habrán querido? Para mástiles de barco, Wow. principalmente. Porque son muy rectos y muy largos, entonces Sí. ideal para los mástiles de barco. Mira, increíble, terrible. ¿Y ahora están muy afectados por el tema de incendios? Bueno, los incendios forestales son una amenaza constante. Obviamente las condiciones de cambio climático han afectado el territorio, lo han vuelto mucho más vulnerable a los incendios forestales, pero no es un tema tan nuevo tampoco. O sea, incendios todos los años hay incendios forestales, grandes incendios en distintas partes de Chile. El año pasado tuvimos estos incendios en Santa Juana, en Purén, en Lumaco, que afectaron muchas zonas habitadas, pero principalmente zonas de monocultivos. ¿Sí? En lo que respecta como a las áreas de bosque nativo, igual están amenazadas. O sea, hay estudios que proyectan, por ejemplo, que si hay algún incendio en el Parque Nacional Nahuel Buta, si llegase a haber un incendio, no hay cómo controlarlo. No hay herramientas para manejar fuego en esas condiciones. Que más encima, ¿cómo entras con los carros de bomberos y todo a esos lugares? Pues necesitas no sé cuánto helicóptero o qué sé yo. Oye, ojalá que no. Sí, es un tema latente siempre. Sí. Y no se sabe, me imagino, como tú dices que han habido tanta amenaza, se deben haber perdido especies, o sea, Y es muy probable. sí, hay cosas que quizás ni siquiera se saben. O sea, siempre, este era un tema que lo conversábamos hace mucho tiempo con un profe que tenía en la U. Y claro, uno a veces habla de las especies que están en peligro hoy día, pero hay muchas especies que no alcanzaron a estar en peligro porque no las conocimos. No supimos que estaban a punto de desaparecer y simplemente desaparecieron. Entonces eso es una realidad. No solo acá, una realidad global. Y eso puede ser por muchas causas, en verdad, también, principalmente humanas hoy día, pero también tienen que ver como que es una probabilidad. Sí. Hablamos con esta paleocóloga, Natalia Villavicencio, que ya nos decía ya ha habido muchas otras eventos de extinción masiva, po. Y ella decía, de hecho, el actual ni siquiera le pueden llamar, ¿cuál era la palabra? ¿Extinción masiva? Creo que por los números no se le puede llamar así, pero nos dijo que la tasa de desaparición de especies era ya algo que no se había visto antes, que era muy alta, la rapidez. Sí, lamentablemente es así.
Hay especies que son muy sensibles, o sea, especies, por ejemplo, como las mismas araucarias, que tienen ciclos de vida tan largos que uno no los alcanza a comprender. O sea, piensa que una araucaria alcanza su madurez como a los 40, 50 años. O sea, a esa edad recién puede producir semillas. Claro, madurez quiere decir que puede reproducirse, Exacto. ¿no? O sea, recién ahí. Sí. Chuta. Sí. Entonces, imagínate, cortas una araucaria que le tomó 2000 años crecer y desaparece esa historia. Y no se alcanzó a reproducir tantas veces, ni siquiera. Bueno, pero ¿cómo se ve la situación? ¿Tú crees que... hablemos ahora de restauración, ¿no? La restauración sería como un intento de contrarrestar los impactos humanos. De alguna manera sí, o sea, hay un punto importante aquí que voy a partir con esto, que la restauración no se hace para los ecosistemas, ¿ya? La restauración se hace para los humanos. ¿Ya? Porque los ecosistemas, más allá, si nos ponemos a pensar siempre esta idea de que si los humanos desaparecemos mañana del planeta, los ecosistemas se van a recuperar por sí mismos, van a volver a armarse, las especies que nosotros movimos de un lugar a otro, algunas se van a extinguir, otras se van a adaptar, van a aprender a coexistir. Porque la naturaleza tiende a la coexistencia, las especies tienden a aprender a vivir unas con otras sin competir. ¿Ya? Ese es el modelo más exitoso que existe en ecología, en los ecosistemas donde hay recursos limitados. La coexistencia. Y en el mejor de los casos, cooperación. Pero no le pidamos tanto a los humanos. ¿Ya? Coexistir. Entonces, la restauración apunta a que seamos capaces de coexistir con los ecosistemas entendiendo que dependemos de los ecosistemas. O sea, no hacemos restauración para que el ecosistema sobreviva o para que tal especie sobreviva. A veces sí, no puede ser una de las finalidades, pero el principal objetivo de la restauración es que nosotros como especie, como humanos, tengamos oportunidad de coexistir con esos ecosistemas y con las especies que los componen. ¿Por qué? Porque esos ecosistemas nos entregan aire limpio, agua, alimentos, recursos, incluso madera o leña que podemos utilizar. Entonces, finalmente el objeto principal de la restauración es la comunidad, no es el ecosistema por sí mismo, entendiendo también que nosotros somos parte de ese ecosistema. Entiendo. O sea, nunca lo había pensado así, quizás te voy a hacer una pregunta rara, que a veces yo decía ya, pero si el humano desaparece, ¿qué pasa, por ejemplo, con las especies exóticas invasoras? Se llenaría todo de pino, pero quizás eso es en el corto, mediano plazo y después, posteriormente, no sé, miles, millones de años, volvería el ecosistema a encontrar su equilibrio, ¿no? Es muy probable que sí, y de hecho los pinos hoy día o muchas especies exóticas invasoras proliferan precisamente por las intervenciones humanas. No es como que, yo lo he visto muchas veces en el bosque, hay un límite hasta el cual, por ejemplo, el ratamillo puede entrar. ¿Ya? Incluso en restauración tenemos un caso muy exitoso ahí en la cuenca del lago Lanalhue, donde la lamía es María Pucol, que ella tiene un espacio que se convirtió desde una plantación de eucalipto, que hoy día está siendo restaurado con bosque nativo, y que después de cortar los eucaliptos ha salido un montón de ratamillos. Un ratamillo que es una especie exótica invasora muy agresiva, pero que sin embargo, una vez que, por ejemplo, los guayes los superan en altura, el ratamillo se comienza a morir. Porque no es capaz de... Le quitan la luz. Entonces, eso pasa. Como que se llega a encontrar un equilibrio. Y lo vemos nosotros donde vivimos al lado de nuestra casa, hay un bosque. Y ahí no entra la murra, por ejemplo, la mora. No entra, hay pinos, casi nada. Y yo le decía al Seba, cacha, cuando entran personas y cortan árboles y se generan... Ahí entra al tiro. Sí, tienes toda la razón. Bueno. Entonces, la gente que dice, no, que el bosque nativo no es tan fuerte. El bosque nativo, claro, una especie por sí sola, ¿no? Pero el bosque como una unidad compleja, como este ecosistema diverso, es muy potente. Tiene mucha capacidad de recuperarse y de incluso frenar el avance de algunas especies exóticas e invasoras. Entonces la restauración es como algo que hace el ser humano como en apoyo de eso, porque nosotros no es que podamos manejar los ecosistemas, pero como tú decías, lo hacemos por nosotros también. Sí. Entiendo. ¿Y ustedes hacen restauración ecológica en Nahuel Buta? Sí, tenemos varios años ya de trabajo en restauración. Con la ¿De qué experiencia con todos los resultados, o sea, positivo, negativo. ¿Y nos puedes contar un poco de eso? Sí, obvio. A ver, también por dónde partir No es fácil. no es fácil.
Es que la restauración ecológica en Chile en particular es una disciplina nueva. O sea, tenemos, yo creo que recién estamos viendo los primeros resultados de los primeros ensayos de restauración que partieron por ahí por el 2012, 2015, en este rango de tiempo, hace unos 10 años atrás. Y 10 años es el tiempo, ni siquiera es el tiempo mínimo para ver resultados. 15 años es el tiempo mínimo para ver resultados de un proceso de restauración. ¿Ya? Entonces estamos a 10 años de los primeros resultados. O sea, de los primeros ensayos, viendo cómo va resultando, pero no teniendo todavía certeza de si esto está funcionando o no. Entonces, hacer restauración es un poco ir a jugar al bosque, ir a jugar así ya. ¿Cómo yo quiero que esto se vea? Entendiendo, o sea, con un poco también de conocimiento de las especies que pueden crecer ahí en base a los relatos de la gente que habita el territorio o a los pequeños parches de bosque que puedan ir quedando en alguna parte cercana donde uno los está haciendo, donde está haciendo el proceso de restauración. Entonces uno toma esta referencia, ecosistema de referencia que se llama, y en base a eso selecciona especies, conversa con los propietarios, con la comunidad, eso es súper importante, y define como los objetos de restauración. Quiero restaurar para tener agua, quiero restaurar para tener productos forestales no maderables, alimentos, quiero restaurar porque quiero conservar una especie que está en peligro. Eh, y ahí uno, definiendo esos objetivos de restauración, comienza a trabajar. Comienza a trabajar buscando las plantas. ¿Quién tiene tal planta? ¿Dónde la podemos encontrar? No siempre se encuentran, ¿cierto? No es tan fácil encontrar las plantas. Aparte que lo ideal es que cuando uno hace restauración ecológica utilice un material genético local, De ahí. semillas de ahí mismo. Sí. Y eso es súper difícil. No tenemos... O sea, por ejemplo, hoy día CONAF, a través de sus proyectos, no asegura lo que se llama la idoneidad genética. Nos ha pasado. Entonces, como que de repente uno pregunta, oye, ¿a de dónde vienen estas plantas? No sé. ¿Y por qué es importante que tengan como ese componente genético de ahí? Mira, es importante porque las plantas, o como todos los organismos, en verdad no solo las plantas, sino que todos los organismos que crecen en un lugar a través de esta historia de generación tras generación, van acumulando información genética sobre las condiciones ambientales en las que están creciendo. Entonces, si tú traes una genética de otro lado, de mucho más al norte o de mucho más al sur, no tiene la información del territorio. Por lo tanto, puede que le cueste mucho más adaptarse y sobrevivir en ese lugar que si tú tienes una planta que viene originaria de semillas locales. Puede que fracase. Puede que fracase. O lo que y esto es un poco más especulativo como en términos de estudio, puede que al momento de reproducirse transmita genes que van a hacer que la generación siguiente no se adapte tan fácil. ¿Ya? Entiendo. Y ustedes dijiste que habían tenido también malas experiencias, buenas experiencias, como malos resultados, de todo. De todo, o sea, son resultados igual. ¿No? Me dicen siempre, sean Igual buenos sirve. o sean malos, son resultados igual, exacto. Sí, o sea, es que es complicado porque, a ver, cuando uno hace restauración, sobre todo a pequeña escala, con pequeños propietarios, los pequeños propietarios son generalmente personas que hacen actividades productivas de sobrevivencia. O sea, cultivan alimentos, crían animales, sacan leña, cosas así. Entonces no es tan fácil decirle a un pequeño propietario, ¿sabe qué? Cierra este espacio y no lo toque nunca más. Sí, pues. ¿Por qué te vas a decir? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Claro, ¿qué gano yo con esto? Sí. Exacto. Sí. Entonces, de repente nos ha pasado eso, como que ya se motivan al principio, pero después queda abandonado, meten los animales, o simplemente incluso han sacado las plantas. ¿Está bien? Porque no es lo que finalmente ellos buscan, entonces requiere un compromiso importante también con los propietarios. Que entiendan el porqué, ¿no? La finalidad. Claro, y que haya una disposición real a saber que esto es un proceso largo, que requiere ciertas condiciones de mantenimiento, que no va a haber resultado en 10 años, sino que hay que esperar al menos 15. Sí, sí. Y respecto a eso de las comunidades, me nace esa duda de qué rol juega la restauración comunitaria en comparación a otros tipos de restauración. Que en ese caso, la restauración comunitaria, que es como lo que más hemos trabajado nosotros en realidad, te asegura de alguna manera que este proceso tenga éxito, el vincular a la comunidad. Yo me acuerdo, mira, mi primer curso de restauración, que fue hace como 11, 12 años atrás,
nos dijeron como que la clave de todo el proceso de restauración, más allá de si las plantas sobreviven o no, es que la comunidad se vincule con el proceso. Si no hay una comunidad vinculada con el proceso de restauración, por más que las plantas crezcan, ese proceso no se puede considerar exitoso. Porque, como te decía, la restauración uno la hace para la comunidad. Ojalá con la comunidad, pero para la comunidad. Entonces, es importante que la comunidad se vea involucrada en el diseño, en el proceso de plantación, en el monitoreo y si es posible, cuando estas plantas produzcan algunos frutos o comiencen a salir hongos comestibles, que también dentro de ese proceso de obtener, cosechar de alguna manera estos recursos Que salgan con beneficios Claro. también, po. Sí. Entonces, uno al trabajarlo desde la manera comunitaria, lo que intenta es que la comunidad participe de esto, que se comparta. O sea, cuando uno dice restauración comunitaria, no plantamos 5.000 plantas, ¿ya? Partiendo por eso, vamos a plantar, no sé, ya 200, 500 plantas máximo, así. Yo creo que lo más que hemos plantado en este formato de restauración comunitaria han sido 500 plantas. En 2 días trabajando, una cosa así, ¿ya? Pero la idea también es ir a compartir una comida, una experiencia, conversar, aprender de las distintas visiones que hay sobre este proceso. Porque hay personas que, no sé, quieren hacer restauración, pero también quieren hacer un aprovechamiento del espacio, ¿está ahí? Como se nos han dado casos como de plantar cortinas, no sé, como concepto un poco humano esto de plantar cortinas, pero con árboles nativos que tienen alguna función melífera, por ejemplo. Entonces tiene doble rol. Tiene un rol de apoyar en la restauración del ecosistema, incorporando especies y especies nativas. Y eso además beneficia al propietario porque tiene al lado sus colmenas que van a estar obteniendo polen de esas especies para producir miel. ¿No? ¿Y has tenido casos exitosos que hayas dicho, oh, qué bonito, cómo salió todo? Sí, pues este que te decía de la Lamien María Pucola y en la Nalhue, ella, bueno, el proceso lo partió ella. Partiendo ahí, nosotros la hemos ido apoyando en este proceso que ella comenzó hace unos 5 o 6 años atrás. ¿Ya? O sea, es un caso donde ahí está Lamien María. Ella todos los años se ha hecho cargo de que se haga algo, se vuelva a plantar o se haga control de exótica o se coloque algún cerco asociado al proceso de restauración. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se nota, por ejemplo, el compromiso, en este caso, de la propietaria con el proceso, porque ella lo inició. Ahí nosotros le hemos prestado apoyo año a año, pero en el fondo la iniciativa es de ella. ¿Ya? Que es muy distinto cuando uno, a través de algunos programas o programas del Estado, recursos que vienen como se selecciona a alguien, dice, no, trabaje con esta persona. Y ahí no sé si hay tanta motivación, pues. A veces uno hace las cosas porque es parte del proceso, ¿no? Igual de aprendizaje. Nos pasó en un caso, teníamos un proyecto como de investigación, donde íbamos a hacer un monitoreo también a largo plazo del trabajo de restauración, y nos pasó que el propietario hizo una zanja para drenar el humedal. Entonces, no sirvió de nada todo el trabajo que habíamos estado haciendo. Perdimos meses de montaje de ensayo, de trabajo, de la plantación, todo el diseño, y quedó finalmente en nada. Claro, porque si drena el humedal se queda sin agua y se seca todo. Claro, que estábamos haciendo un ensayo de restauración de bosques pantanosos, que son bosques que crecen en los humedales. Entonces, perdimos el trabajo. Por eso digo que tenemos resultados de todo tipo, experiencias muy buenas, otras experiencias no tan buenas. Finalmente todas nos entregan aprendizajes, o sea, eso es súper importante. O sea, la relevancia del compromiso de los propietarios es esencial. Sin eso no funciona. Y sobre todo si hay una comunidad vinculada. Si hay una comunidad que se vincula con el espacio, mejor todavía. ¿Y no hay casos de personas que están interesadas porque después de un incendio, por ejemplo, queda todo degradado, quemado y que en base a eso se puede trabajar un proceso de restauración? Sí, hay casos, no sé si en Nahuel Buta, o por lo menos no con los que hemos trabajado nosotros directamente, como post-incendio. Yo creo que eso se está potenciando hoy día, que hubieron más incendios en el último tiempo en el territorio. ¿Y hay proyectos de restauración que lleven como a la conservación de araucaria?
Acá, no. No. Eso es de mil años para adelante de plazo, sería un No, proyecto o sea, es que por ejemplo superlargo. las araucarias hoy día, el Plan Nacional de Conservación de las Araucarias tiene que ver con una migración asistida, ¿ya? Que en el fondo la están plantando en Coyhaique, ¿ya? Y allá se están dando súper bien, porque claro, tienen condiciones ambientales que son mucho más parecidas a lo que ellas requieren. Migración asistida. ¿Mm? Qué interesante, no sabía. Mm. Y eso partió hace varios años atrás. O sea, las araucarias en Coyhaique hoy día están grandes. Están viendo los primeros resultados exitosos, están creciendo muy bien. Pero la migración asistida, en el fondo, o sea, si bien es útil porque de alguna manera te genera una conservación ex situ, o sea, el material genético sigue existiendo, no es lo ideal porque no estás conservando el ecosistema y las especies asociadas, las interacciones ecológicas, que es sumamente importante. O sea, cuando uno habla de conservar una especie o de restaurar en base a una especie, uno lo que apunta es a restaurar el vínculo de esa especie con el entorno en el que habita, ¿ya? De la misma manera que hablamos que la restauración es, eh, recuperar el vínculo de la comunidad con el ecosistema, ¿ya? Pues finalmente los ecosistemas se basan en las interacciones que hay entre las especies. Y eso es lo que les da fuerza. Mientras más interacciones, es como un tejido, una malla más fuerte, más firme, que también es más resistente frente a los cambios ambientales. Cuando hay menos especies o cuando se empiezan a perder esas interacciones, la malla, esta red, se vuelve más débil y por lo tanto más fácil de romper. Incluso hay que considerar, por ejemplo, las especies de hongos que hay en el suelo, Sí, o todas sea, esas cosas. ese mundo que hace poco que se comenzó a explorar más en profundidad, pero realmente hay un continuo de interacciones que mantienen todo funcionando. Es un flujo de energía que es difícil a veces dimensionar. Hay que pasar mucho tiempo en el bosque y rayarse un poquito para comenzar a verlo. Por eso no sirve, o sea, no sé si sirve, pero proyectos de reforestación, por ejemplo, en que plantan solo hileras de quillayes, por ejemplo, no es lo ideal, po. No es lo ideal, pero también tiene un beneficio, ¿ya? Porque, de nuevo, si vas a las interacciones, ese quillay, tal vez ya, claro, estamos plantando puro quillay, pero ese quillay interacciona con otras aves, o sea, con aves, con insectos. Por ejemplo, en la restauración, muy pocas veces consideramos plantar flores. Sí, es verdad. Pero, Hierbas o flores. claro, y es como, no, uno va al tiro a los árboles, a los Sí. arbustos. Pero a los árboles les toma mucho tiempo florecer. A los arbustos les toma mucho tiempo florecer. Y los insectos están todos los años buscando comida. Entonces, para hacer restauración a veces hay que considerar plantar florcitas o plantar arbustos que florecen rápido, porque les vas a estar entregando alimento a los insectos. Insectos que van a representar alimento también para otros insectos, para reptiles, para aves, para pequeños mamíferos. Entonces, en el fondo hay que pensar también en que uno tiene que entregarle al ecosistema energía, recursos, alimentos para que se fortalezcan las interacciones ecológicas. Entonces, muchas veces hacer restauración, nosotros lo hemos tratado de llevar a otro nivel, o sea, como no solo plantar. Hacer restauración no es solo ir a plantar árboles, es a veces colocar uno de estos hoteles de insectos, una casa nidera para aves rapaces, ¿ya? Cercos vivos. Es como pensar el ecosistema bosque en este caso como de forma holística, ¿no? Sí. Sí, O sea, es algo que no hay que fácil. pensarlo, hay que pensar en las interacciones, y eso es. Sí. Eso es, en el fondo. Para eso uno necesita gente experta en hongo, experta en planta, experta en suelo, experta en todo. Porque sepa un poquito de todo, Sí. más de este estilo como en el pasado. A mí me gusta el concepto de naturalista. Hay una historia ahí que tengo hace unos 12 o 13 años atrás, que el Mercurio me puso a mí como uno de los nuevos naturalistas de Chile. Buena. El rey de las orquídeas me pusieron en ese tiempo. El rey de la orquídea. El Mercurio miente, pero bueno. Pero en este caso no fue tan malo. Y me gusta mucho desde ahí como este concepto del naturalismo, de que uno como al estudiar un ecosistema no tiene que centrarse solo en una postura, sino que entender toda esta dinámica, saber un poquito de hongo, un poquito de planta, aunque no puedas identificar las especies, saber cómo funcionan. Sí. ¿Y has estudiado el tema de Miyawaki, el método Miyawaki? Sí, lo he visto, no me ha tocado participar así como en alguna experiencia de ese tipo, pero en el fondo, o sea, lo que yo entiendo es que Miyawaki lo que trata de hacer es replicar un poco lo que pasa en el bosque. O sea, cuando un árbol libera sus semillas,
por más que éstas se vayan lejos, no es el único árbol que libera semillas. Entonces, si tú miras debajo de un lugar donde hay árboles semilleros, están creciendo miles de plantitas pequeñas. Y eso, que en ecología tiene un nombre, es una cohorte. ¿Ya? Esta cohorte pasa un proceso que se llama reclutamiento, ¿ya? Que quiere decir que estas plantitas, algunas se mueren, otras empiezan a crecer, y las que sobreviven son reclutadas por el ecosistema para formar el bosque del futuro. ¿Ya? En el fondo eso es en lo que se basa, entiendo yo, el método Miyawaki, que es como plantar muchos árboles muy densamente, esperando que no todos sobrevivan, obviamente, sino que sobrevivan, que naturalmente se produzca esta dinámica en la que se van a esforzar las plantas por competir unas con otras, pues. Entonces van a, de alguna manera, ser más competitivas, van a crecer más rápido. Que igual o sea, no sé mucho método Miyawaki, pero lo que hablabas ahora de la competición, quizás entenderla de una forma distinta a la que la solemos entender en los seres humanos, que como competir es como yo voy a ser exitoso y tú vas a morir. Y en la naturaleza es más como un coexistir, y la competencia también ayuda a eso. Claro, es que existen 3 modelos de habitar un espacio entre especies, que son competencia, coexistencia y cooperación, ¿ya? En el escenario de competencia hay que entender que siempre hay un organismo que pierde, y generalmente pierden los dos, ¿ya? En la coexistencia los organismos aprenden a no competir, pero tampoco se ayudan, sino que coexisten, definen límites en los que se respetan. Y en la cooperación las especies aprenden a compartir recursos y a beneficiarse unas con otras, ¿ya? Naturalmente los ecosistemas tienden a la no competencia, ¿ya? O sea, como que las plantas, incluso cuando uno va a un bosque y entra, se fija y mira hacia arriba, hacia el dosel, se da cuenta de que las copas de los árboles nunca se tocan, porque llegan a un punto en el que no compiten. O sea, llega hasta aquí, ya tú creces de aquí para allá, yo crezco de aquí para allá, ¿ya? Pero nosotros estamos acostumbrados a ver la competencia como algo muy de los individuos, ¿ya? Y efectivamente en el bosque, esto mismo que hablábamos del crecimiento de las plantas, de que las plantas compiten, o sea, todas las plantas se nutren de lo mismo, todas toman agua, todas usan el CO2 del aire y la luz del sol para hacer fotosíntesis. Entonces, en ese caso, lo que buscan las plantas es establecerse, pero sin olvidándose de alguna manera del individuo, ¿ya? Porque el bosque es el ecosistema, es la unidad, no es el individuo, ¿ya? A mí me gusta mucho el ejemplo del quintral, ¿ya? El quintral es una planta parásita. Y uno dice, oh, parásito, ya, malo. Como Hay que sacarlo. Exacto. No. El quintral lo que hace es que es una planta que tiene unas raíces especializadas que perforan la corteza de los árboles, se enchufan a su sistema vascular, se alimentan de sus nutrientes. Hay algunas especies que son hemiparásitos, es decir, como que toman nutrientes del árbol, pero también hacen fotosíntesis, y hay otras que son parásitos estrictos que se alimentan directamente de lo que produce la planta hospedera. El punto es que el quintral florece durante el invierno, ¿ya? A diferencia de muchas otras plantas. Si ustedes se fijan, las flores de quintral, para quienes las conocen, son unas flores alargadas, ¿ya? Lo que quiere decir que están diseñadas para ser polinizadas por picaflores, ¿ya? Y como no hay ninguna otra planta en el invierno floreciendo, los picaflores se alimentan casi exclusivamente del néctar que producen los quintrales. Y uno empieza a reflexionar, si no hubiesen quintrales, ¿qué pasaría con los picaflores? En invierno En invierno desaparecerían, se morirían de hambre. Picaflores requieren mucho alimento, mucho azúcar constantemente. Y el resto de las plantas que producen flores rojas adaptadas para ser polinizadas por picaflores en primavera-verano no tendría esos polinizadores. No se podrían reproducir. No se podrían reproducir. Chuta, ahí está todo conectado. Entonces tú dices, el quintral es un parásito, pero un parásito que mantiene a un ecosistema funcionando. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que en el fondo esta competencia desaparece a nivel de... O sea, existe a nivel de individuo, pero desaparece a nivel del ecosistema. Porque el quintral, a pesar de ser un parásito, está haciendo un rol vital para sostener el funcionamiento de todo un ecosistema, de todas las otras plantas que requieran a los picaflores. Solo se alimentan de ellos en el invierno, los quintrales ya no florecen en verano, o sea, algunos sí, pero no todos.
y por tanto ayudan a mantener este equilibrio constante. Y pensando en eso, de cómo uno puede entender un ecosistema como interrelaciones de muchos seres distintos, plantas, hongos, árboles, sí, plantas, animales. Y ahí está el factor humano, pues también. Pues. Y a mí me molesta un poco cuando la gente cree que el humano está ahí solo para causar daño. Y eso no necesariamente es siempre así, pues en el caso de restauración es como que el humano es como un factor más que contribuye a crear ecosistemas o interrelaciones. Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros, si lo miramos en estricto rigor, somos simios, dispersores de semillas. Y históricamente nuestro linaje ha tenido este rol de mover plantas de un lugar a otro, mover especies. Entonces, de alimentarnos de ellas, de depender de ellas también para construir, para refugiarnos. Entonces es como difícil aislarnos de la relación, de nuestra relación con los ecosistemas. Es lo que yo creo que es lo que el sistema productivo hoy día apunta, que nos aislemos de la relación con los ecosistemas, que nos olvidemos del vínculo que tenemos, que no lo consideremos al momento de tomar decisiones, pero está súper mal. Si finalmente somos una especie más dentro del ecosistema y como tal deberíamos cumplir este mismo rol, que si vamos a ser un parásito como el Quintral, seamos un buen parásito. Esa buena, me gusta esa frase, sí, vos. Tenemos el potencial de ser muy parásitos, pero también tenemos el potencial de ser positivos, po. Sí, si el Quintral, por más parásito que sea, sin el Quintral los picaflores no sobreviven el invierno. Y lo otro que pensaba es que esto de restauración que es hecha por el ser humano, también tiene un rol el cuidado, pues, ¿no? Que es el cuidado posterior, el mantener los ecosistemas, como habías dicho. Y ahí también puede tener un rol el amor, ¿no? Obvio. Sí, pues sí, hay que amar el bosque para poder cuidarlo. Pues uno generalmente no cuida lo que no ama. Entonces, pero yo lo planteo de nuevo como, claro, hay que amar los ecosistemas, pero también hay que amarse uno mismo. Hay que amar este vínculo. Porque si yo amo el bosque, pero no voy al bosque, no me vinculo realmente con el espacio. Hay que estar ahí, entenderlo, darse un tiempo de ir a respirar, aunque sea un ratito, debajo de un árbol nativo. Sí. Que eso es más profundo que lo que tenemos nosotros entendido por ir a la naturaleza. Es como, me tomo unas semanas de vacaciones, voy a un parque nacional, llego arriba, abajo, Me tomo la selfie. me tomo la selfie, adiós, estuve en la naturaleza. Claro. No es realmente, es como más, nos habían dicho, ¿te acordáis? La Jime Romero de Altos de Cantillana nos dijo, esa es como una visión media extractivista o media, no sé cómo llamarle, capitalista del uso de la naturaleza. Es tal cual. Es como utilitaria. Sí, sí. Como voy, uso el entorno y no me olvido de eso hasta el otro año cuando tenga vacaciones de nuevo. Sí. Claro. Es medio raro. Sí, ahí es complejo porque obviamente la gente que vive en las ciudades, en las grandes ciudades, no tiene este vínculo tan fuerte con la naturaleza, con la tierra, con la Mapu. Como aquellos que vivimos en zonas más rurales o en los campos. Yo vivo en el campo en este momento, tengo mis gallinas, ovejas, huertas. Entonces, para mí es súper difícil olvidarme del vínculo con la tierra. O sea, yo lo tengo desde que me acuerdo y sigue conmigo y me va a seguir acompañando siempre. ¿Ya? Pero no es lo mismo que la gente que vive en las ciudades. Obviamente para ellos va a ser más difícil. Pero yo siempre le hago esta pregunta a los niños cuando hacemos algún taller de educación ambiental. Y es como, ¿de dónde viene el agua que ustedes toman? Si me responden de la llave, están mal. Sí, vos. Porque el agua viene del bosque. Acá, sobre todo en Nahuel Buta, el agua viene de los bosques. O sea, acá no hay glaciares, como en la cordillera de los Andes, que el agua viene del derretimiento del hielo. Acá el agua viene exclusivamente de la infiltración que se produce en las lluvias hacia las partes altas de la cordillera, donde se generan redes hídricas muy complejas, y esa agua finalmente es la que abastece a como 500.000 personas que dependen del agua de Nahuel Buta. 500.000 de personas. Escaleta. ¿Y solo por infiltración? Sí. Wow. Cuando entrevistamos a Cecilia Vicuña, artista, nos dijo que cada vez que nos ducháramos recordáramos eso de
de dónde viene el agua y agradecerle. Mm. Y en mi caso viene del glaciar, pues digo, gracias, glaciar. Pero sí. Sí, o sea, a nosotros en Nahuelbuta, por ejemplo, estas turberas que yo te mencionaba, la mayoría de los ríos en Nahuelbuta nacen de turberas. ¿Ya? Entonces, que son como esponjas gigantes. No es un glaciar, pero es una esponja gigante. Porque están mayoritariamente están rellenas de sphagnum, que es este musgo de turba. Entonces, es como una esponjita que absorbe mucha agua y la va liberando a poco. Eso igual se encuentra en la Patagonia, ¿no? Sí, También. sí. O sea, es como de zona fría, ¿será? Es que por eso se dan acá. De hecho, la mayoría de las plantas que crecen en las turberas son elementos patagónicos. Son plantas que normalmente estarían en la Patagonia, pero que se quedaron acá en la última glaciación y les gustó el lugar. Ah, ahí entiendo. De ahí venían. Y no te he hecho preguntas sobre la Fundación Nahuel Buta, pero me imagino que se dedican a eso que nos habías mencionado hasta ahora. Sí, mira, la Fundación Nahuelbuta, que es esta fundación en la que yo trabajo desde el 2015, ya son 9 años, Harto. hace como 5 años soy director ejecutivo, sí. Antes trabajaba como colaborador. Partimos con proyectos de conservación, ya enfocados en este caso en el hábitat del zorro de Darwin, que es esta especie emblemática, que de hecho en algún momento se escogió como la especie paraguas o especie bandera de la conservación en Nahuelbuta, porque el zorro de Darwin es una especie muy sensible ambientalmente, como que habita solo en bosques muy poco intervenidos. Ah, no es como otras especies de zorros que son como No, más adaptadas. claro, es todo lo contrario, es una especie muy Ah, sensible a las intervenciones humanas, a la presencia humana. Entonces, nosotros partíamos desde esta premisa de que conservar el hábitat del zorro de Darwin en el fondo es conservar el bosque antiguo. Bosque antiguo donde habita mucha biodiversidad, pero también desde donde generalmente nacen las aguas. Entonces hay todo un relato asociado a conservar esta especie. Y desde ahí, desde estos proyectos de conservación enfocados en las partes altas de Nahuelbuta, entre el Parque Nacional, la Quebrada de Caramávida, Trongol Alto, todos estos sectores, Pichihuenucoyo, que es un sector perdido ahí en la punta del cerro entre Purén, Contulmo y Cañete. Imagínate, si de repente es difícil que alguien se haga cargo de un territorio cuando está en el límite de 2 comunas. Imagínate este que está en el límite de 3. Y más encima el límite regional. Entonces, partimos con estos proyectos de conservación enfocados en el hábitat del zorro de Darwin y fuimos avanzando también con la implementación de este programa PRELA, que estuvo mucho tiempo trabajando en el territorio en torno a la cuenca del lago Lanalhue, ya ahí desarrollando varias actividades de educación ambiental y de restauración ecológica. ¿Ya? La fundación está conformada por personas que somos todos del territorio de Nahuelbuta, personas que amamos este lugar, que algunos ya no viven acá, pero la mayoría de nosotros vivimos ahí y dependemos también de todo esto que yo te he estado conversando, del agua, de la regulación climática. O sea, vemos Nahuelbuta como un territorio sumamente importante para la vida del entorno, pero también para nuestra propia vida. Entonces, hemos ido sumando gente que nos ayuda, nos colabora, y que hoy día estamos enfocados principalmente en acciones de restauración ecológica de la biodiversidad del territorio. ¿Ya? Proyectos hemos tenido muchos, no los voy a nombrar así uno por uno, pero porque tantos años que mencionabas, pues sí, son hartos son años de hartos años de pega. trabajo. Es ha sido mucho también aprendizaje. Finalmente, como les decía yo, no es que hayamos sabido, o sea, hayamos dicho vamos a partir sabiendo cómo hacer restauración, sino que hemos ido aprendiendo en el camino, sacando aprendizajes de cada experiencia y con ello tratando de que la siguiente se haga de mejor manera. Porque la restauración es muy situada en cada lugar, ¿cierto? Porque si hay experiencias mayores en Europa, por ejemplo, a lo mejor eso no les sirve a ustedes porque son otras especies. Son otras especies, también son otras dinámicas de ecosistemas y también otras dinámicas comunitarias. ¿Sí? O sea, hay que pensar que, por ejemplo, en Europa, ¿por qué se volvió tan importante hacer restauración? Porque ellos llegaron a un punto crítico en que ya no les quedaban bosques No nativos. tenían nada. Entonces, era como, o hacían restauración o... Por eso tenían que llevarse todos los recursos naturales del sur, ¿cómo se dice? Del hemisferio sur, porque ya no tenían nada. Sí, a mí me pasa un poco eso con estos modelos que vienen mucho de afuera. Como que siento que, claro, aparecieron como que de alguna manera todos estos modelos europeos o norteamericanos tercerizan la responsabilidad. O sea, como que dicen, nosotros ya no estamos haciendo protección de nuestros bosques, pero la madera la sacan de acá. O sea,
sus bosques están bien, pero los nuestros están cada día peor. Hoy día estaba viendo las noticias que, por ejemplo, el plan de desarrollo Bio Bio hoy día se está enfocando en potenciar los monocultivos de pino y eucalipto. Cuando hemos venido hablando durante los últimos 15 años, como de que no podemos, no necesitamos más monocultivos en el territorio. O De sea, ni una manera, menos, ojalá menos. Y hacerlo de una forma más eficiente, de otras maneras. sí, yo siempre me planteo como, que lo conversé hace un tiempo atrás en otro contexto, también me estaban entrevistando un equipo de Santiago, que cómo no iba a ser posible, habiendo tanta gente tan inteligente supuestamente, no encontrar un modelo mejor de coexistencia. Sí, yo creo que yo no alcanzo a ser tan inteligente, yo sacaría los monocultivos. Pero si hay gente que se considera tan inteligente, ¿por qué no encontrar una mejor manera? Bueno, nosotros hemos leído sobre policultivo, se habla de que al menos haya más especies, que se haga bueno, por lo menos con estos cortafuegos también para evitar los grandes incendios. Hay muchas prácticas que se pueden mejorar. Implementarla es romper un modelo que viene existiendo hace los últimos 50 años acá. Y que está enriqueciendo mucho a ciertas personas, pues entonces como, claro, quitarle lo que ¿cómo se dice? La cuchara que viene. Sí, es complejo esa situación. Total, pero ojalá se pueda. Y, bueno, otra pregunta que tenía era, ¿cuáles son los proyectos actuales en los que están trabajando ustedes? Mira, hoy día, bueno, seguimos apuntando hacia seguir restaurando el territorio. Yo en este momento además estoy siendo profe, junto con otros colegas con los que trabajo, con el Dani, Rocío, Pamela, que estamos trabajando en el CFT estatal de Bio Bio, impartiendo también, en mi caso, directamente como ramos asociados en la carrera de gestión de recursos naturales, donde obviamente esto mismo que estamos conversando es parte de lo que yo también trato de transmitir a los alumnos y alumnas. Así que, como todo enfocado en la restauración ecológica, estamos postulando varios proyectos por aquí y por allá. Hoy día ya no tenemos a Prela en el territorio, por lo tanto, era una fuente importante de financiamiento para acciones de restauración, pero también estamos viendo alternativas, ¿ya? Entonces, buscando seguir con estos proyectos de restauración ecológica, con transmitir estas mismas cosas que hemos estado conversando hacia las comunidades, vincular a la comunidad o sea, a las comunidades con los territorios. Es sumamente importante recuperar ese vínculo porque muchas veces, no porque alguien viva en el campo, tiene esto tan integrado Sí. en su ser, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. Queremos ahí potenciar el trabajo en Cañete, con el Museo Mapuche Cañete. Estamos viendo algunas opciones también para hacer un arboretum, que es una especie de colección de conservación ex situ, que si bien no es como el ideal para hacer restauración, sí es sumamente importante para educar. Porque a veces no es tan fácil llevar a los niños a la punta del cerro que conozcan la planta que crece allá arriba en la cordillera, sino que tal vez tener esa planta en un espacio donde puedas aprender de ella y conocerla más cercano a partes urbanas. ¿Ya? Entonces estamos viendo por ahí varias opciones que tienen que ver con esto, con continuar con restauración y conservación de la biodiversidad en territorio Nahuel Buta. Bueno. Y esto no sé si, bueno, ya hemos conversado harto rato, pero es que te habíamos visto en este documental que no es muy largo, que está en YouTube, de cómo se fue a buscar un hongo perdido a Nahuel Buta y aparecías tú también. Ya. Yo ahí llegué de guía. Sí. Me contactaron a través de un amigo en común con las chicas de Fundación Fungi, porque yo bueno, llevo tanto tiempo en la cordillera de Nahuel Buta, como les decía, de verdad que pasé semanas en el Parque Nacional ahí solo dando vueltas. Sí, como un guía. Sí, pues como Entonces, como que en esa ocasión necesitaban a alguien que los ayudara como o que guiara en el fondo como dentro del parque, como el espacio. Y yo llegué de guía ahí nomás. O sea, acompañando a Gabriela, a Daniela. eh, y fui parte del descubrimiento, pero en este caso como diciendo, mira, podemos caminar por aquí.
Ya, no, más allá de eso, el mérito ahí es de los chiquillos que con esa capacidad visual de encontrar ese honguito fue todo un hallazgo. Sí, pues, y al final no estaba perdido, pues al final estaba ahí, solo que no lo habían visto, creo, hace mucho tiempo. Es que pasa mucho. A mí me pasó incluso con algunas orquídeas, como especies que habían visto 50 años atrás. Y que, claro, yo en el 2012, cuando empecé con estas campañas de muestreo, encontré plantas que, esta misma que les contaba al principio, o sea, una especie que no estaba registrada, como que no la habían visto nunca en Angol, que se saltaba de Valparaíso a Angol. ¿Ya? Después en la cordillera otras tantas especies que no se habían visto en 50 o 60 años, incluso me tocó una que es una especie que se llama Bipinula volkmanni, que es una orquídea muy preciosa, muy bonita, eh, que crece en el Alto Nahuel Buta, no voy a decir en qué parte, por obvias razones, y que había sido registrada como en 1918, a casi 100 años desde que fue vista, y me tocó a mí encontrarla por ahí por el 2013, 2012. Wow. ¿Ya? Ah, pasa mucho. Hay muchas especies que están ahí como medias perdidas. La historia del chilihueque, camélido semidomesticado que existía en la cordillera y que se perdió, que difícilmente en realidad lo vamos a volver a encontrar porque ya habría aparecido, habría sido vistoso encontrar ¿Y es como un guanaco? es como un guanaco, exacto. Pero el último registro es de 1894, ¿ya? Que es una pintura de la inglesa Marianne North, ¿ya? Que ella fue enviada, de hecho, por el Jardín Botánico de Inglaterra a pintar las araucarias de Nahuel Buta. Esa era su misión en Chile, era venir a la cordillera de Nahuel Buta a pintar las araucarias. Y en una de sus pinturas muestra, en este sector de las turberas del parque, muestra eh, el chilihueque pastando bajo las araucarias. ¿Y es semi-domesticado? Claro, se dice semi-domesticado porque se supone que era como un ganado ancestral. ¿Ya? Mira, ojalá a lo mejor se encuentra, quién sabe. Pero tú dices que es muy Es difícil, muy ¿no? difícil, que ya habría aparecido. Po, Sí, sí, po. sí. Sí. Imagínate que se supone que en Nahuel Buta teníamos huemules, teníamos ñandú, Y ya no hay. y teníamos cóndores, y ya no quedan ni cóndores. Lo único que queda de mamíferos grandes es el pudú. Sí. ¿Y puma? Pumas sí. Sí. Sí, pumas hay hartos. Y pudú también, por suerte. Huiñas también. En Nahuel Buta hay huiñas melánicas, huiñas negritas, como Ah, ¿sí? panteritas. Wow, no sabía que existían. Qué bonito. Sí. Yo tengo unos registros por ahí en Trongol con cámaras trampa. Encontramos por ahí unas huiñas negras, Wow, como una panterita chica. como una panterita, sí. Qué bonito. Bueno, no sé si te he hecho todas las preguntas de las cosas que queríamos que conversar, pero como quizás pregunta final, tenía una para el futuro, de cómo te imaginas o cómo sueñas que podría llegar a ser el territorio de Nahuel Buta. Vuelvo a un concepto que mencioné antes, que era este historial de las malas prácticas, y creo que el mejor lugar para aprender a hacer las cosas bien es donde se hicieron las cosas mal, porque están todas las experiencias de lo que no hay que hacer y de lo que sí habría que hacer. Y para eso es también como lo que estamos trabajando, apuntando a trabajar con el equipo de Fundación Nahuel Buta, de Culpeus también, que es precisamente a revertir el historial de las malas prácticas, aprender de estas malas prácticas y tratar de cambiar de alguna manera esa visión que hay de que el territorio no tiene posibilidades de desarrollo en torno a lo natural, ¿ya? En torno a la conservación. Es un territorio muy rico en biodiversidad, muy rico también en una diversidad cultural. Entonces, y tal como ocurre con los ecosistemas, que es este territorio de encuentro entre los ecosistemas mediterráneos del norte y valdivianos del sur, yo veo también esa posibilidad como en el futuro de que Nahuel Buta siga siendo este territorio de encuentro y que por supuesto sigamos conservando y cuidando este espacio que es el Arca. O sea, si en el futuro hubiese algún otro desastre climático, es desde aquí, desde donde la biodiversidad precisamente puede comenzar a recuperarse. O sea, si destruimos Nahuel Buta, si no conservamos este espacio,
nos estamos también, en el fondo, el arca, estamos destruyendo el arca. Claro, sí. Si destruimos el arca, no vamos a tener desde dónde colonizar de nuevo. O sea, hay la importancia de conservar este territorio, de conservar un lugar desde el que la vida se ha recuperado antes y que por supuesto se va a recuperar después. Y me gusta eso que nos transmitiste de que la vida tiene esa fuerza, pues, la naturaleza de recuperarse. Pero, y ojo también con los impactos humanos. Sí, o sea, obviamente, no tenemos que aprender a coexistir. Sí. Es que si no aprendemos estamos fritos, po. Si no aprendemos vamos a joder nosotros. Exacto. Ese es el punto. O sea, si no encontramos este punto de coexistencia, si seguimos compitiendo con los ecosistemas naturales, la competencia siempre termina con uno de los dos competidores extinto. Y vamos a ser nosotros. Y considerando, claro, históricamente, así como que la vida existe en este planeta hace cuántos cientos de millones de años que tenemos vida compleja, versus los 40.000, 50.000 años que existimos nosotros. Sí, pues. Menos de 1 millón de años seguro. Sí, no menos de 100.000 años, sí o sí, como especie Homo sapiens. Entonces, las estadísticas no nos juegan a favor. Solo se lo llevamos a estadística a la gente que le gusta respaldarse en datos matemáticos, si lo llevamos a estadística, no nos juegan a favor. Entonces, sí. ¿Y qué tipo de vida sería? Pues, o sea, los que se imaginan como, el ser humano podría escapar al espacio interestelar. Y yo digo, ya, pero sin plantas, no sé si quiero vivir en un mundo sin océano, sin ríos, sin montaña. Prefiero no. Es muy fea esa existencia, pues. Claro, o sea, ¿y de qué nos vamos a alimentar? Sí. ¿Vamos a cultivar todo en placas? Yo lo he hecho y no es tan fácil. No. Sí, pues. Hay que tener condiciones bien particulares para poder hacer el cultivo en laboratorio. Y el mal sabor, yo creo. Sí, nunca me comí nada de lo que cultivaba, así que no lo sé. Bueno. No sé, pues Cristian, no sé si hay algo más que querías conversar con nosotros que se me haya olvidado preguntarte. No, o sea, creo que dije todo lo que podía decir de Nahuel Buta, de mi historia también con mi vínculo con el territorio. Agradecerles nomás la oportunidad de poder contar esta historia, este relato que me gusta mucho contarlo. Me gusta mucho hablar de lo que es Nahuel Buta y de lo que hacemos allá. Siento que es una escuela súper importante de cómo hacer restauración, de cómo hacer conservación. Un territorio que se lo merece. O sea, yo me abandero todo el rato por Nahuel Buta. Sí, eres un embajador de Nahuel Buta. Sí, de alguna manera sí. Así bueno. Y solo como... lo siento también en mi vínculo familiar, ¿ya? Por tu abuelita. Por mi abuela, que está ahí. Sí. Por mi abuela, que además, esto como llevándolo a las nomenclaturas, mi familia materna es mapuche, ¿ya? Su apellido es Lonconao, que viene de Lonconahuel. Y Lonconahuel que viven en Nahuel Buta. Entonces tengo un vínculo histórico familiar con el territorio. Entonces por lo mismo es que me siento tan parte de este lugar y me gusta tanto compartir esa importancia con quienes converso, o sea, no solo con ustedes, sino que cada vez que tengo la oportunidad cuento esto mismo y trato de transmitir por qué es tan importante enfocarse en proteger un espacio como lo es la cordillera Nahuel Buta, que es más allá del parque, para que reiterarlo un poco. Sí, es toda una ecorregión, como nos habías dicho. Muy exacto. Lindo. Me encantó que hiciéramos un episodio sobre ese lugar porque, bueno, no lo conocemos personalmente todavía. Cordialmente invitados cuando quieran. Ahí podemos hacerles un recorrido por la cordillera. Hacemos un mini documental allá. Podcast en la Piedra del Águila. Sí, sería increíble. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Seba. ¿Listo? Sí. Vale. Agradecemos una vez más a Patagonia, una marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia se esfuerza por fabricar ropa de calidad, duradera, con el menor impacto posible y ofrecen servicios de reparación de ropa para disminuir nuestro consumo. Gracias, Patagonia, por el apoyo. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com.
Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!